licenciada en Recursos Humanos de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es máster en Dirección Estratégica de Empresas Familiares de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, España, y es, además de consultora, una reciente incorporación de la Facultad de Ciencias Agrarias en el Departamento de Ciencias Sociales. Les voy a comentar un poco cómo va a ser la dinámica. Por cuestiones de seguridad, ustedes tienen sus micrófonos cerrados, así que Larisa va a hacer una presentación que estimamos en media hora, y después las preguntas las vamos a hacer por medio del chat. Les pido que me las envíen a mí, a Susana Grosso, y yo se las voy leyendo a Larisa una vez que termine el encuentro. Así que bueno, este encuentro está siendo grabado y va a ser publicado en la página de la Facultad de Ciencias Agrarias. Adelante, Larisa, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias a todos por estar. Buenas tardes. La idea de hoy es, de alguna manera, comentarle una serie de cuestiones que tienen que ver con ya comparto la pantalla, con la gestión de recursos humanos en la actividad agropecuaria. Pero bueno, como hablábamos recién con Javier, para los que ya estaban, esto es una construcción, son cosas que uno va viendo en el ejercicio de la profesión y con lo que ven en la facultad y demás. No es blanco y negro, acá hay un montón de grises porque estamos trabajando con personas. Así que bueno, está abierto, voy a tratar de ocupar mis 30 minutos y después estoy abierta a opiniones, preguntas y demás, porque como digo, me parece que es algo que hay que ir construyéndolo y trabajándolo de a poco. Ahora sí les comparto la presentación. Ahí te estamos viendo la presentación. Bárbaro. Pasaron como 6 meses y todavía me cuesta con estas herramientas. Bueno, el título de la charla, como habrán visto en la publicación, es cómo responder a los principales desafíos de la gestión de recursos humanos en la empresa agropecuaria. Y lo primero por ahí que me parece interesante comentar o plantear es por qué deberíamos hacerlo, por qué deberíamos tratar de empezar a aplicar herramientas en la gestión de las personas, de desarrollar prácticas que hagan al trabajo con la gente que integra nuestros equipos. Y la realidad, o lo que muestran los estudios, es que las empresas que se ocupan del bienestar de la gente que trabaja, las empresas que seleccionan bien, que compensan bien a sus empleados, que los reconocen, que los capacitan, son un 21% más rentables aproximadamente, son un 17% más productivas, hay resultados concretos en una buena gestión de los recursos humanos. Y por otro lado, estas organizaciones que se ocupan de la gente son empresas donde hay un 41% menos de rotación, de ausentismo, o sea, la gente falta menos, se presenta a trabajar, y hay un 59% menos de rotación. Esto es que las personas permanecen en la empresa una cierta cantidad de años que hace que puedan funcionar y que hagan todo su aporte a la organización. Entonces hay indicadores cuantitativos que muestran que es necesario trabajar en la gente, ¿sí? Y por otro lado, las personas son, como dice ahí, fuente de ventaja competitiva, ¿sí? Si tomamos la teoría de Barney de la competitividad basada en recursos, lo que dice el autor es que un recurso va a aportar más a la competitividad de una empresa, o le va a permitir que sea más competitiva si cumple con 3 requisitos. Básicamente, que sea difícil de imitar por la competencia, que sea escaso en el mercado, esto es que no se consiga tan fácilmente, y que sea, lo que llama el autor, imperfectamente sustituible. Esto es, si lo cambio va a ser muy difícil, imposible, debería ser imposible encontrar uno igual. Si un recurso cumple con esos 3
requisitos, entonces estamos hablando de un recurso que realmente va a generar un valor para una organización, una ventaja competitiva. Y si nos ponemos a pensar en las personas, por la propia individualidad, por la propia personalidad, por las propias características de cada individuo, es la fuente perfecta de ventaja competitiva, ¿sí? Porque el día de hoy, y esto lo están sufriendo muchos productores, el personal es escaso, ¿sí? Hay poca gente que esté dispuesta a trabajar en la actividad, o que vea la actividad como un lugar atractivo para insertarse. Es difícil limitar por la competencia, porque es muy poco probable que hagan los mismos cursos, que vengan con los mismos conocimientos, que tengan la misma experiencia, entonces no puede imitarlo como, no es que compre una máquina y la ponga a funcionar, la persona tiene otra forma de aportar su conocimiento, o de aportar su valor. Y por otro lado, es imperfectamente sustituible. Si un tambero se me va, puedo conseguir a alguien parecido, similar, con el mismo conocimiento, con la misma experiencia, pero no va a ser igual, ¿sí? Porque no hay dos personas iguales. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer frente a los desafíos de la gestión de recursos humanos? Porque si tenemos gente talentosa en los lugares donde tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer, siendo capacitada, siendo bien recompensada, siendo valorada por su trabajo, se va a convertir en una ventaja competitiva para la empresa, se va a convertir en una fuente de diferenciación, de crecimiento, de desarrollo, y va a aportar realmente a los resultados de una empresa. Como vimos hasta recién, en un 21% en la rentabilidad y en un 17% más en la producción, si seguimos estos estudios que se están dando a nivel mundial. Así que es importante empezar a pensar en la gente que trabaja con nosotros, incluso si tenemos un solo empleado, ¿sí? Incluso si tenemos un solo colaborador, un solo peón, y es el dueño y alguien más, tenemos que empezar a, de alguna manera, tomar decisiones más formalizadas o más estandarizadas o más pensadas en lo que hace a la gestión de la gente, ¿sí? Entonces no es un tema menor. Ahora, un poco cómo se armó este tema de los desafíos y de las cuestiones a resolver o a analizar o a trabajar en las empresas agropecuarias. ¿De dónde sacamos las problemáticas que vamos a trabajar hoy? Y las eventuales soluciones que se puedan ir planteando. En un primer punto, los chicos de administración de las organizaciones que cursan ingeniería agronómica en la facultad, el año pasado, para su trabajo final, tuvieron que, encuestar o trabajar con empresas agropecuarias, tamberas, agrícolas, empresas de producción de carne, y se hicieron una serie de encuestas donde se trató de armar un perfil del dueño o del productor agropecuario de la zona, se trabajó sobre las competencias de los dueños, se armó un perfil de empresa en cuanto a la disponibilidad para la innovación, la atención que prestan a la seguridad, cómo atienden a los procesos productivos, qué trabajos hacen desde la gestión de recursos humanos. Y como una tercer pata del trabajo, se le pidió a los alumnos por ahí que indaguen sobre qué problemáticas están detectando los dueños de las empresas y una de las personas, alguien que ocupe un puesto clave en la organización, qué problemáticas están detectando en la gestión de recursos humanos. ¿Sí? Bueno, después los chicos tenían que proponer soluciones y demás, pero esto sirvió un poco de insumo a los temas que vamos a trabajar hoy, porque son en definitiva los temas que están presentes en la cabeza y en la preocupación de los productores y de los empleados que trabajan en empresas agropecuarias al día de hoy. Estas encuestas se hicieron en 16 empresas, ¿sí? Y por cada empresa se entrevistaron a 2 personas, el dueño o el máximo decisor y un empleado clave.
Estos empleados claves a veces eran los encargados de producción, algunos eran los responsables de los tambos, a veces había tractoristas, o sea, una variedad de personas que dan quizás un panorama bastante amplio de lo que está pasando en la actividad en cuanto al trabajo con la gente. Por otro lado, un poco para esta presentación, tomé algo de mi experiencia trabajando con productores y con algunas instituciones del sector, más que nada para comentar o mostrar un poco qué se está haciendo hoy en cuanto a estas problemáticas o situaciones que están surgiendo en la gestión de recursos humanos. Y una tercer pata es el trabajo interdisciplinario y en red, tanto con profesionales del sector, ¿sí? Ingenieros agrónomos, veterinarios, productores, pero también con colegas de recursos humanos que están de alguna manera trabajando, por ejemplo, en selección de personal, de tamberos y tractoristas, que es un tema bastante complejo. También a partir de charlas o debates que vamos teniendo con licenciados en organización industrial, con contadores, con administradores de empresas, porque me parece que suma mucho empezar a sumar a la actividad un montón de miradas que muchas empresas las tienen presentes, pero otras quizás no, y sirven, ¿sí? Y sirve empezar a pensar en trasladar algunos temas que quizás se trabajan en industria y parecen lejanos de la actividad agropecuaria, pero en definitiva puede que tengan puntos en común. Así que es una pata muy importante de esta discusión o de esto que se está construyendo en cuanto a la gestión de las personas, el sumar miradas desde distintos lugares, y eso es un poco lo que traté de hacer en este trabajo. Si voy muy rápido, vayan frenándome porque a veces pongo quinta y bueno, arranco. Perfecto, no te preocupes. Bien, eso un poco el marco de dónde arrancamos. Ahora ya metiéndonos más en tema, de esta encuesta que hicieron los chicos de administración, surgieron una gran cantidad de problemáticas de recursos humanos, que a mí me gusta plantearlas más como desafíos o como algunos temas que hay que trabajar y que nos motivan o nos llevan a pensar un poco por afuera de lo normal, así que me gusta plantearlos como desafíos, pero surgieron una gran cantidad de cuestiones que de alguna manera pudimos organizar en cinco categorías, que son las que vamos a charlar en lo que sigue de este trabajo. Un 32% de las personas encuestadas dijo que hay muchos problemas de motivación, de responsabilidad, de compromiso, ¿sí? Ya vamos a ver un poco a qué refiere. Un 24% de las problemáticas tenían que ver por ahí con la falta de competencias o de conocimientos, habilidades, actitudes para el desarrollo de equipos, competencias especialmente en aquellas personas que tienen que liderar equipos de trabajo y formar equipos de trabajo. Hay una sensación de que falta un poco de formación ahí, de capacitación en ese punto. Un 17% de estas problemáticas o desafíos se dieron en lo que son las condiciones laborales y de contratación de las personas que forman parte de la actividad agropecuaria, peones, empleados, colaboradores. Un 16% de las problemáticas o los desafíos estaban orientadas o estaban enmarcadas en lo que tiene que ver con cómo se planifican y se organizan las actividades, ¿sí? Se menciona mucho este tema de que falta planificación, falta organización, falta que las cosas estén un poco ordenadas. Y un 11% mencionó, que yo acá pensé que esto iba a ser un poco más, esta disponibilidad o esta falta de personal calificado para hacer los trabajos que por ahí que demanda la actividad agropecuaria. Normalmente cuando uno habla con productores de todos estos problemas, lo primero que dicen es no hay gente, y no hay gente que quiera trabajar.
o que esté capacitada para trabajar. Quizás gente que quiera hay, pero no están preparados para todo lo que demanda la actividad agropecuaria. Pero, como ven, está bastante repartido en estos cinco desafíos que, bueno, los invito a que tratemos de hacerle frente un poco entre todos. Yo, como les dije, voy a proponer algunas ideas, algunas soluciones, pero no hay blancos ni negros con la gestión de las personas, sino que hay muchos grises y muchos acuerdos a los que podemos llegar para tener buenos resultados. Para arrancar, ¿sí? Van a ver que voy a empezar a hablar sobre las condiciones laborales y de contratación, que esto en realidad salió en un tercer lugar, ¿sí? Nos salió como lo más importante, como la problemática más frecuente, pero hay una realidad que es el tema de contratación, de condiciones laborales, que tiene que ver con el estado de la vivienda, con los sueldos que se pagan, con las condiciones de caminos, de acceso a la educación, de seguridad, están, digamos, en la base de la pirámide de la gestión de las personas, ¿sí? Si nosotros tomamos básicamente todas las teorías de motivación y los estudios sobre motivación que se hicieron desde Maslow, que fue el primero que planteó la jerarquía de necesidades, que armó una pirámide, que dijo que básicamente la teoría de Maslow decía que las personas tenían que ir satisfaciendo una serie de necesidades que los iban a llevar a una necesidad de orden superior y eso los iba a ir motivando. Esta teoría fue bastante desacreditada después, pero lo que siempre se mantuvo desde esa época hasta el día de hoy, 2020, es que si una persona no tiene satisfechas sus necesidades básicas, ¿sí? en lo laboral, si no tiene seguridad de que va a comer, ¿sí? Si no tiene seguridad de que va a poder quizás comprarle ropa a los hijos, si no va a tener si no va a poder mandar a los chicos a la escuela, si no va a tener los descansos que le corresponden. Si no se cumplen esas cuestiones básicas, es muy difícil que cualquier cosa que hagamos después los motive, ¿sí? O les dé ganas de trabajar, o los impulse a trabajar, o los lleve a dar un poco más de lo que podrían dar, ¿sí? Entonces, por este motivo, esta situación de condiciones laborales y de contratación que salió en un tercer lugar, a mí me parece que hay que ponerlo primero. ¿Sí? Si queremos empezar a resolver o atender a desafíos de la gestión de recursos humanos, tenemos que empezar por lo básico, ¿sí? Hace un par de semanas una charla de un equipo de la facultad sobre las condiciones laborales en el tambo, que fue muy interesante, pero bueno, todos los que de alguna manera recorremos establecimientos y demás, vemos por ahí algunas cosas que se pueden ir mejorando en cuanto a estas necesidades básicas. También hay una tendencia a quizás sacar un poco la culpa para afuera y decir el Estado no se hace cargo de los caminos, o hay cuestiones de conectividad, de conexión a Internet que no podemos resolver nosotros. Pero yo creo que hay muchos productores que se preocupan mucho por la gente y porque tengan todo, y al día de hoy hay algunas respuestas para dar una vivienda digna. Por ejemplo, el otro día hablábamos con un alumno que tiene su establecimiento en el norte, donde no hay luz eléctrica, y ya se están ocupando de poner paneles solares, tanto para electricidad como para agua caliente, para no usar gas. O sea, hay hoy tecnología disponible para empezar a trabajar uno como productor, dentro de las posibilidades, en mejorar el bienestar de las personas, ¿sí? Elementos de seguridad para el trabajo, con todo esto que pasó ahora del coronavirus, que si bien la parte productiva está un poco más aislada, pero tomó muchísima relevancia la salud de la persona en el establecimiento agropecuario, y esas son cosas que se pueden ir haciendo, ¿sí?
la posibilidad de que haya un vehículo disponible los días de lluvia para que la persona, en caminos que se pueda entrar y salir para llevar a los hijos a la escuela. ¿Sí? Hay cosas que el productor puede hacer y que cada uno quizás deberá pararse desde donde está y poner a analizar o hacerse las preguntas: ¿cómo está la vivienda en la que viven personal? ¿Cómo estoy manejando los francos? ¿Tienen vacaciones? ¿No las tienen? ¿Cómo estoy manejando la seguridad laboral? ¿Le estoy dando ropa de trabajo? ¿No le estoy dando ropa de trabajo? ¿El sueldo que pago alcanza para vivir? ¿No alcanza? Y acá hay otra cuestión que está surgiendo cada vez más, que es el tema de la educación financiera de la gente que trabaja en el campo, que muchas veces y en determinados momentos cobran sueldos que son buenos, pero no tienen la formación para administrarse adecuadamente. Entonces, hay una serie de puntos desde la necesidad básica que hay que empezar a plantearnos y hay que empezar a actuar. Y me parece que no es menor, porque como les dije antes, si yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a fin de mes, no tengo la seguridad de que mis chicos van a comer, no tengo la seguridad de que voy a poder entrar y salir del campo, difícilmente después tenga ganas de levantarme a ordeñar a las 3 de la mañana o a manejar un tractor o a hacer tareas un poco más pesadas. Entonces, como primer desafío y como primer quizás punto para ponernos a pensar como productores o como asesores es, bueno, ¿qué puedo hacer dentro de las posibilidades para cubrir estas necesidades básicas que está teniendo la gente? ¿Sí? Y como le digo, hay opciones y con los desarrollos tecnológicos hay cada vez más opciones disponibles. Cuando nos ocupamos de resolver esto, ¿sí? Ahí podemos ponernos a trabajar en otras problemáticas o en otros desafíos que se van presentando en la gestión de los recursos humanos. Y caemos en un segundo punto: no hay gente que quiera trabajar en el campo. ¿Sí? Eso lo escucho muchas veces y es real. El trabajo de campo le falta un poco de marketing en general. Es un trabajo pesado, es un trabajo, como dijimos hasta recién, con condiciones complejas, muchas veces aislados, de muchas horas. Programar francos a veces es muy difícil, programar vacaciones ni hablar. Pero si consideramos que no hay personal calificado, entonces con mucha más razón vamos a tener que empezar a profesionalizar los procesos de selección de personal. ¿Sí? Y acá me parece que está bueno por ahí mencionar que hay, incluso en la zona, muchos profesionales de recursos humanos que se están dedicando, no muchos, pero algunos y muy buenos, que se están dedicando a la selección de personal para la actividad agropecuaria, pero enfocados en el personal que va a ir a trabajar al campo. ¿Sí? Hacen búsquedas de tractoristas, hacen búsqueda de personal para guachera, hacen búsquedas para el trabajo en tambo. Y está reportando resultados muy interesantes. Están teniendo el involucrar a una persona preparada para hacer frente a una entrevista, para hacer un reclutamiento, para hacer un perfil, está dando muy buenos resultados en esto de la retención y la rotación del personal en las empresas. Ahora, no es necesario tener un área de recursos humanos, no es necesario contratar a un profesional de recursos humanos o de administración para hacer un proceso de búsqueda. Ya si se siguen algunos pasos, ¿sí? Si se sigue un cierto orden en la selección de personal, ya se empiezan a ver algunos resultados. Por lo general, dentro de lo que yo conozco, dentro de lo que yo hablé, la selección de personal en la actividad agropecuaria se abrió un puesto, tengo un empleado en la empresa que me dice: mi primo, mi tío, mi hermano está desempleado,
llamémoslo. ¿Sí? Y como es de confianza, bueno que venga. Y así me pasó encontrarme en un tambo con un chico que hacía un mes que estaba trabajando y que no sabía lo que era levantarse temprano porque nunca ni siquiera había vivido en el campo. Pero era el primo de una persona que sí. Ojalá aprenda, ojalá se capacite, ojalá se acostumbre al ritmo y pueda trabajar y alcance los rendimientos necesarios, pero la posibilidad de retención, la posibilidad de que ese chico se quede y disfrute del trabajo en el campo y lo haga como lo tiene que hacer es remota. Si sale bien, prácticamente una cuestión de suerte, ¿sí? Entonces tenemos una serie de cuestiones que podemos ir haciendo, o de acciones que podemos ir llevando adelante para minimizar este error o bajar la incidencia del error en la selección de personal. Lo primero que podemos hacer, o que deberíamos tratar de hacer, es planificar con tiempo los procesos de búsqueda, ¿sí? Y entiendo que muchas veces una persona se te va de un día para el otro y lo tenés que reemplazar, ¿sí? Y eso pasa. Pero la idea es que esas cosas sean la excepción, ¿sí? Y que cuando surjan estas excepciones, nosotros de alguna manera tengamos armada una base de datos de posibles candidatos a cubrir un puesto, ¿sí? Me ha pasado ir a empresas, no solo agropecuarias, donde pregunto, bueno, ¿tienen una base de datos de candidatos? Dicen, sí, por todos los escritorios hay gente que vino y dejó su teléfono para que lo llamemos si aparece algo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Las bases de datos las tienen la gente que se va a postular, la gente que se va a ofrecer. Profesionalicémosla un poco, sentémonos 2 minutos con la persona que va a ofrecer su trabajo. Quizás es muy difícil pedir un currículum en determinados puestos, con determinada escolaridad, pero podemos sentarnos, preguntarle qué sabe hacer, pedirle un número de teléfono, preguntarle si estuvo en el campo alguna vez, qué hizo, una especie de mini entrevista, y después eso ponerlo en una carpeta, ponerlo en algún lugar donde sepamos que si de un día para el otro se nos va alguien, bueno, por lo menos tenemos esta cantidad de personas que vinieron a querer trabajar. Después veremos si sirve o no, podemos hacer entrevistas, podemos pedir referencias, podemos hacer un montón de cosas, pero no vamos a salir desesperados a ver qué primo está sin trabajo para emplearlo en el campo. Y si la cosa no pasa de un día para el otro, ¿sí? Si tenemos un tambero que va a terminar el contrato y sabemos que no lo vamos a renovar, bueno, desde el momento que decidimos que no vamos a renovar el contrato con ese tambero, pongámonos a buscar. ¿Sí? Empecemos a buscar. ¿Y cómo empezamos a buscar? Primero tenemos que definir un perfil, ¿sí? Porque pasa también, el otro día en una reunión con un productor, estábamos hablando de un encargado que tenía, que es muy bueno, para él, o en la opinión de él es muy bueno, y me dice, deberíamos clonarlo, ¿sí? Deberíamos clonarlo, entonces cuando se vaya, ya tenemos otro atrás, y lamentablemente eso no es posible todavía. Tengo una amiga genetista que ya le propuse que descubra el gen tambero, así lo podemos empezar a desarrollar, pero por el momento no se logró. Entonces, en el mientras tanto, bueno, definamos perfiles, ¿sí? A ver, esta persona que es tan buena, que es tan laburadora, que trabaja como vos querés, ¿qué características tiene? ¿Sí? ¿Qué características de formación tiene? ¿Qué características de experiencia tiene? ¿A dónde trabajó? ¿Qué hizo antes? ¿Qué características de personalidad tiene? ¿Y qué actitudes demuestra en el trabajo? ¿Sí? ¿Por qué es tan bueno? Sabiendo que no vamos a encontrar el mismo, ¿sí? Pero sabiendo que contra un puesto de trabajo, esa persona con esas determinadas características, bueno, más o menos funciona. Entonces, olvidémonos de la persona, tomemos las cuestiones que sirven, pero sin perder de vista también el puesto de trabajo, ¿sí? Las tareas que va a tener que hacer. Porque quizás es un empleado de 20, 30 años, ¿sí? Que es muy bueno en lo que hace, pero con esas características no nos va a ayudar a incorporar tecnología, que puede llegar a ser un proyecto de la empresa y del puesto, ¿sí? Entonces, definir el perfil, ¿sí? Dejar en claro lo que va a tener que hacer y los requisitos que va a necesitar para hacerlo,
es el primer paso del proceso de selección de personal profesionalizado. ¿Sí? Me he encontrado también, al día de hoy, con otros productores que cuando pedimos la definición del perfil te dicen por lo menos que tenga el secundario completo y ganas de trabajar. ¿Sí? Secundario completo, esto hablado con una persona que se dedica a hacer selección de personal, cada vez más difícil. ¿Sí? Selección de personal, traducilo o traduzcámoslo en cuestiones, ¿en qué es estas ganas de trabajar? ¿Qué es? Que sea proactivo, que resuelva problemas, que vaya antes de que lo llamen, que tenga habilidad para ver información, que se ocupe de la carga de datos. ¿Sí? ¿Qué voy a buscar en ese sentido? Y un punto importante en la definición del perfil, que muchas veces se deja de lado, es sumar en la definición de este perfil al mando medio o al encargado que va a ser responsable de trabajar con esa persona. ¿Sí? Si el productor, si el dueño de la empresa no va a ser, llamémosle, el jefe directo de la persona que vamos a seleccionar, el jefe directo del mando medio tiene que estar involucrado. ¿Por qué? Porque hay una cuestión hasta quizás de afinidad o de idea, de compatibilidad de lo que espera un dueño en un puesto de trabajo y de lo que espera un mando medio como parte de su equipo, en la cual tenemos que saberla desde el mando medio. Hoy hablábamos más temprano también esto de que quizás el dueño muchas veces va poco al campo o no va muy seguido. Entonces es ilógico que una persona que prácticamente no va le plante un empleado a la persona que lo tiene que gestionar. Entonces involucrar a los mandos medios o a los encargados o a los responsables de fosa o al tambero en la selección de personas para su equipo es un punto clave en esto de tener disponibilidad de personal calificado. Tercer punto, entrevistar por competencias. ¿Sí? Entrevistar por competencias significa tratar de poner a la persona en situación y tratar de que la persona nos cuente cómo resuelve problemas, ¿sí? Y no solo preguntarle si trabajó de fulanito, si trabajó de menganito, dónde hizo, qué tareas hizo, qué carnet tiene, qué disponibilidad tiene. ¿Sí? Eso es una primera parte y está bien, ¿sí? Pero después tenemos que empezar a pensar o a preguntar de manera tal que podamos comprender cómo se va a desempeñar o tratar de inferir cómo se va a desempeñar la persona que vamos a seleccionar en determinada situación. Entonces, si tenemos una persona que va a estar sola en el campo, aislada, ¿sí? Tenemos que consultarle sobre trabajos anteriores en los que estuvo solo, en los que, a ver, se fue a sembrar, se le rompió una máquina, estaba solo, ¿cómo lo resolviste? ¿Sí? Y eso nos va a empezar a dar pautas de cómo se maneja esa persona en la organización. Y por eso está bueno enfocar las búsquedas en cuestiones más actitudinales y no tanto en con quién trabajó y qué tareas hizo. Sí, y esto, por ahí quiero aclararlo, sí que se pidan referencias y demás para de alguna manera confirmar lo que uno ve en las entrevistas, pero ir un poco más allá y centrarnos en conductas más que en experiencia. Y por último, al momento de seleccionar, tomarnos el tiempo de hacer lo que se llama un proceso de inducción, ¿sí? De alguien que, cuando alguien entra a una empresa, de mostrarle cuál va a ser su trabajo, mostrarle quiénes van a ser sus compañeros de trabajo, comentarle cómo son los francos, comentarle cómo son los horarios, comentarle o mostrarle las instalaciones, la casa, si es que va a ir en el campo, mostrarle dónde están las herramientas, y esto me ha pasado de hablar con productores, o más que nada con personal, que me dicen, yo empecé a trabajar, pero todavía no sé ni siquiera cuánto voy a cobrar. ¿Sí? Y eso es parte del proceso de inducción. Y está probado, y hay muchos estudios también a nivel mundial, que si no nos tomamos por lo menos un día, 2 días, una semana para hacer esta presentación, prácticamente el 82% de las personas se terminan yendo de la empresa.
¿sí? Los que no atraviesan bien estas primeras semanas se terminan yendo. ¿Sí? Entonces ocuparnos en que la persona se ubique en la empresa, conozca a la gente y conozca un poco cómo son las normas de funcionamiento es clave en esto de la disponibilidad del personal calificado, porque imagínense que si encima hay pocos, los pocos que seleccionamos se nos van, estamos en un problema aún peor. Tercer desafío, ¿sí? En las encuestas sale el tema de planificación y organización de las actividades, con comentarios como las tareas no están claras, los roles no están definidos, las formas de trabajo no están muy presentes, me cambian las tareas todo el tiempo, hay mucha sobrecarga de trabajo, ¿sí? Eso tiene que ver un poco con lo que es la planificación y organización de las actividades. ¿Qué hacemos con esto? Cuando uno se sienta a trabajar o escuchar a las personas que están un poco en la base de la pirámide, en la base del organigrama, los que están ahí con signos de pregunta, lo que te dicen, una gran mayoría, por no decir todos, es: yo mi rutina la conozco, ¿sí? Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cuándo tengo que ordeñar, yo sé dónde tengo que ir con el tractor, yo sé más o menos cómo está armada la estructura para que yo pueda hacer mis tareas, dice. Pero el momento donde viene alguien y me cambia la bocha, ¿sí? Ya no sé muy bien qué hacer. Dice, viene el dueño y me dice algo, viene el encargado, me dice otra cosa, viene el tambero y me saca corriendo para allá porque necesita mover a los animales, ¿sí? Entonces, hasta que no pasa eso, yo estoy bárbaro. El problema está en esas 4 personas que están ahí arriba, como con un círculo donde van de alguna manera pisándose, ¿sí? Y la realidad es que acá podríamos hablar de, en cuanto a planificación y organización, podríamos hablar de organigramas, ¿sí? Podríamos hablar de descripciones de puestos, podríamos hablar de protocolos de trabajo, podríamos hablar de calendarios de producción, calendarios de vacunación, podríamos hablar de un montón de cosas, ¿sí? De formalizar, de dejar por escrito un montón de cuestiones que sirven y que deberían estar en las empresas, ¿sí? Y que de hecho cuando están funcionan, pero mientras el productor dueño que dice que le está delegando a un mando medio la responsabilidad por controlar un equipo, no le delega a la autoridad, va inmediatamente después del mando medio a cambiarle la bocha al empleado, ¿sí? No van a servir ni las descripciones de puesto ni el organigrama, y la gente va a seguir teniendo sobrecarga de trabajo y va a seguir teniendo imposibilidad de cumplir los objetivos, ¿sí? Va a seguir teniendo estas limitaciones, con toda la formalidad que ustedes quieran, ¿sí? Porque el organigrama, la descripción de puestos, los protocolos quedan guardados en un cajón, ¿sí? O con suerte quedan pegados en alguna cartelera en algún depósito del campo, pero esos protocolos, esas descripciones tienen que de alguna manera vivirse, y tienen que seguirse, tienen que respetarse. Y tengo un colega con el que trabajo que habla de que muchos dueños son desorganizadores seriales, ¿sí? Y es una frase que a mí me gusta porque es así, ¿sí? Entonces cuando uno está en una posición de liderazgo, y ahora vamos a verlo un poco de la mano con lo que sigue, estas competencias para delegar, para comunicar, para saber cuándo no meterse, para saber cuándo no comunicar, ¿sí? Son fundamentales en la planificación y organización de las actividades. ¿Sí? Entonces acá, al igual de que, como dijimos al principio, si las necesidades básicas no están satisfechas, no podemos empezar a trabajar en todo lo que sigue. Si el productor no está convencido de que quiere delegar, ¿sí? Si el productor, dueño me refiero, no está convencido de que quiere tener un mando medio y que lo va a dejar actuar libremente, no va a servir de mucho que empecemos a trabajar en descripciones de puestos y en planificaciones y en protocolos, ¿sí? Porque siempre
va a haber un cambio de, no siempre, pero muchas veces termina habiendo dobles mensajes o dobles comandos que en definitiva terminan enloqueciendo, sobrecargando a la gente que está abajo. Bien. Y de la mano, a ver, y si bien esto empieza a solucionarse con la formalización de los puestos, como dijimos recién, mucho más se va a acomodar cuando empecemos a trabajar en lo que son las competencias para el desarrollo de equipo, ¿sí? Entendiendo por competencias a conocimientos, habilidades, cuestiones actitudinales, cuestiones de personalidad, que permiten que una persona pueda desempeñarse de manera adecuada en un puesto determinado, ¿sí? Y cuando hablamos de competencias para el desarrollo de equipo, o esta categoría de desafío, cuando se planteó, básicamente todo apuntaba, un 95%, a problemas de comunicación, ¿sí? ¿Cuál era la competencia o cuál era el conflicto principal? La falta de comunicación, o la mala comunicación, o la comunicación incompleta, ¿sí? Pero todos remitían a que de alguna manera los mensajes no llegaban, ¿sí? No llegaban de abajo para arriba y de arriba para abajo, y de hecho en mi trabajo me he encontrado muchas veces entrevistando al tambero y al dueño, y los dos diciéndome, yo ya se lo dije y no me escuchan. O sea, los dos estaban acusando al otro de no escucharse. Entonces, es un tema, y hay un autor que es Baker, que dice que prácticamente cuando uno se pone a analizar todos los estudios de problemáticas de gestión de las personas en las empresas y de problemáticas en general en las empresas, casi la totalidad, si se pone a escarbar un poco, arrancan con un problema de comunicación. Y acá, si vamos a hacer frente a este desafío del desarrollo de competencias para el trabajo en equipo, y vamos a hacernos responsables de una buena comunicación, viene al caso un dato que surgió de esta encuesta de los chicos, de los chicos que participaron en la administración el año pasado. En estas encuestas, recuerden que había 32 personas respondiéndolas, y una de las actividades que tenían que hacer era de una lista de 34 competencias, de 34 conocimientos, habilidades, actitudes, tenían que seleccionar 5. ¿Sí? Lo que da que son 160 cruces en total, digamos, 160 elecciones que tenían que hacer. 0 personas, ¿sí? 0 marcaron a la escucha como una habilidad que hoy tienen los productores agropecuarios. 0. ¿Sí? Ninguna persona marcó que los productores sabían escuchar. 0 personas marcaron que eran buenos para comunicarse por escrito. Y solo 2 veces salió la comunicación oral, como una fortaleza o como una competencia presente en el productor agropecuario. Entonces, fíjense si no es necesario pararnos y pensarnos como productores, ¿sí? O como líderes, o como gerentes, o como máximos responsables de una empresa agropecuaria, pensar cómo nos estamos comunicando y hacernos responsables de que quizás tenemos algo de culpa en lo que es que haya problemas de organización, que haya personas que no estén satisfechas, y que muchas veces estos problemas van a tener que ver con que si yo digo las cosas de otra manera, o me paro distinto, o las comprendo distinto, ya se empiecen a solucionar. ¿Sí? Y no digo que son los productores, yo creo que la comunicación es algo que deberían entrenar también los empleados, y que deberían empezar a abrirse instancias donde la gente se siente realmente. De hecho, en varias empresas en las que trabajo hay momentos muy enriquecedores donde se sienta el dueño con un empleado, con un tercero que de alguna manera medie la conversación, y se logra que por primera vez escuchen, ¿sí? Y con muy pocos se empiezan a resolver algunos problemas. Pero bueno, para no entrar en un montón de detalles, y un curso de comunicación debería ser muchísimo más amplio y con profesionales quizás más idóneos,
Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de comunicarnos, y que ya con esto empezaríamos a resolver una serie de cuestiones, es, cuando voy a hablar con alguien, ¿sí? Cuando voy a comunicarme con un empleado, con un colega, con un profesional amigo, no prejuzgar y no suponer ni lo que el otro me va a decir, ni lo que el otro piensa, ni lo que... vieron que por ahí vamos, viene alguien que nos llama, o nos llama alguien por teléfono y no lo atendemos porque ya sabemos, ya suponemos que nos va a hablar de un tema determinado, ¿sí? Eso a nivel empresa no puede pasar. ¿Sí? No hay que suponer lo que el otro va a decir, porque ahí dejamos de escuchar. Ahí dejamos de tratar de comprender realmente lo que el otro nos quiere estar, o no nos puede estar diciendo. En una instancia de diálogo, de conversación, hay que evitar interrumpir, ¿sí? Me encuentro con mucha gente y cada vez más que está pensando lo que te va a responder y respondiéndote antes de que termines de dar la idea. Me ha pasado a mí también, ¿sí? Es otro error y es otra marca de que no estamos escuchando activamente. Hay que saber preguntar, hay que preguntar. Alejandro Melamed, que es una persona que trabaja mucho en lo que es recursos humanos y que se ocupa mucho de lo que es la escucha, dice que cuando estamos conversando con alguien, el 90% del tiempo deberíamos escucharlo o dedicarlo a escuchar y a preguntar y a interesarnos por lo que dice el otro y no en pensar qué vamos a responder, así que es bastante básico no quedarnos con dudas, porque si encima suponemos lo que el otro nos está diciendo o nos va a decir, estamos pensando en responderle antes de que nos termine de hablar y no le preguntamos y nos quedamos con dudas, peor va a ser la comunicación. Hay un tema de contexto en lo que es la comunicación de tiempo y lugar. Me ha pasado hablar con tamberos o con operarios que dicen, el dueño viene, se para 10 minutos, nos dice lo que tenemos que hacer y se va. ¿Sí? O ni siquiera nos deja apagar el tractor, nos grita desde abajo y nosotros tenemos que entender lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No es forma de tener determinadas conversaciones. Si vamos a armar un plan de trabajo, tendremos que sentarnos en una oficina, acordar cómo hacerlo. Si vamos a dar instrucciones sobre cómo realizar alguna actividad, quizás deberíamos ir al lugar donde tiene que hacerla y mostrarla, mostrar cómo se hace, mostrar lo que queremos que haga. Sí, hay que ser muy cuidadosos con el tiempo y el lugar de la comunicación. Ir al campo, decir 2 o 3 cosas para decir yo voy, yo cumplo, no garantiza una comunicación efectiva. Y sí garantiza que se empiecen a generar todos los problemas que nombramos antes, sobre todo los de desorganización y los de falta de planificación. El canal por el que se comunica también es fundamental. Me pasa, o les pasará a muchos el tema de reuniones innecesarias, que ahora, bueno, por el COVID se fueron cortando un poco, pero cuántas cosas se podrían comunicar quizás por un correo electrónico o por un WhatsApp, y se insistía en que nos reunamos, ¿sí? El WhatsApp como herramienta en la actividad agropecuaria está siendo extremadamente útil, ¿sí? Me imagino que a esta altura todos lo deben usar, pero para pasar información desde un tambo a una administración de una empresa, armando grupos de WhatsApp, está funcionando muy bien, por lo menos en todas en las que yo estuve. Hay una cuestión también con el tema de los canales de comunicación relacionados con cómo se genera información desde el campo hacia los sistemas administrativos, y es que cada vez más los sistemas de gestión tienen aplicaciones móviles donde alguien que esté en el campo apretando 2 botones y que normalmente tienen dibujitos, ya pueden pasar un montón de información, así que todos esos canales, ¿sí? Hay que empezar a analizarlos, y todas las posibilidades que las tecnologías nos dan, hay que empezar a evaluarlas y empezar a utilizarlas también. El lenguaje que usamos, fundamental, ¿sí? No es lo mismo hablar con un ingeniero agrónomo que hablar con un peón, que hablar con alguien que tiene un primario completo, o hablar
con un licenciado en recursos humanos que va a un campo. Me ha pasado, con el tiempo me fui familiarizando con algunos términos, pero las primeras veces que iba me hablaban de etapas de cría, me hablaban de máquinas, me hablaban de productos que para mí, a ver, traducímelo al idioma de una persona que está un poco fuera de todo esto, porque si no el mensaje no llega. Y otro punto a tener en cuenta para afrontar un poco este desafío que es la comunicación es el cuidar las emociones. No es lo mismo dar un mensaje o transmitir un mensaje cuando estamos enojados que cuando estamos felices, y a todos les habrá pasado. ¿Sí? Les habrá pasado de enojarse con alguien, agarrar el teléfono para llamarlo y decir, no, mañana. O empezar a escribir el mensaje de texto de WhatsApp y decir, respiro, voy a hacer otra cosa, tomo agua y después sigo. ¿Sí? Las emociones influyen mucho en la comunicación y hay que empezar a atenderlas también. Y ya como para ir cerrando el quinto desafío que surgió, que si se acuerdan en el 30% de los casos surgió como un problema, es el tema de la motivación, la responsabilidad, el compromiso. Y en realidad la motivación, la responsabilidad, el compromiso es más un emergente de que se haga bien todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Que otra cosa. Si nosotros nos ocupamos de que las necesidades básicas de las personas estén satisfechas, coman, tengan seguridad en el trabajo, los hijos puedan ir a la escuela, si nos ocupamos de seleccionar bien a los integrantes de nuestro equipo, considerando también cuestiones actitudinales, ¿sí? En el campo la gente convive, entonces el llevarse bien es clave. O sea, las cuestiones actitudinales para el trabajo son clave, pero que haya una buena convivencia entre personas que van a pasar las 24 horas del día juntas en un mismo establecimiento, viviendo como vecinos, es súper importante. Si nosotros planificamos bien, definimos puestos, organizamos las tareas, ¿sí? No nos metemos, y si delegamos dejamos hacer, a lo sumo después corregimos ante algún error. Si nos ocupamos de escuchar, si nos ocupamos de ser buenos comunicadores, si nos ocupamos de transmitir los mensajes en los lugares donde los tenemos que transmitir, en el momento que los tenemos que transmitir, por los mejores canales que podemos usar, cara a cara, mensaje de WhatsApp, correo electrónico, llamada telefónica, eso va a decantar en tener empleados motivados, responsables y comprometidos. Porque cuando hablamos de las problemáticas de la motivación, de la responsabilidad y el compromiso, tenía que ver con gente que llegaba tarde, que faltaba, que se le rompían cosas, que cometía errores. Entonces, la base de lo que venimos hablando hasta ahora va a decantar en gente que esté comprometida, va a decantar en resultados. Al principio dijimos un 21% más de rentabilidad, un 17% más de productividad. Vamos a tener empleados quizás más dispuestos a innovar y un poco más felices y dispuestos a hacer este esfuerzo extra que va a demandar la empresa y que va a demandar sobre todo el trabajo agropecuario, que ya tiene sus particularidades. En cuanto a motivación, un detalle: el 83% de las personas valoran más un elogio que un premio. ¿Sí? Y ustedes me dirán, esto es un estudio extranjero, de afuera, de la industria, y no. En una de las últimas conversaciones que tuve con un tractorista, ¿sí? de un tambo, estábamos hablando sobre qué necesidades tenía, sobre qué problemáticas había en la empresa, qué podíamos hacer para mejorar. Y esa persona me dijo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos todo acá. Ganamos bien, tenemos los insumos que necesitamos, tenemos los francos, estamos bien organizados, el equipo se entiende. Lo único que a mí me está faltando, y eso me afecta un montón, es que venga una vez cada tanto el patrón y me diga, che, qué bueno que qué bien que estás trabajando, qué buenos los resultados que están teniendo. ¿Sí? Y esto parece que lo armé para cerrar esta parte de la charla, pero no, literalmente fue así. Que venga el patrón cada tanto y en vez de marcarme un error me diga, bien, están trabajando bien. Y entonces, el 83% de las personas valoran más un elogio que un premio. Para ir cerrando, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Por qué hacer frente a estos desafíos? Primero, porque es lo que está pasando y vimos que tiene un efecto real en lo que es la rentabilidad y la productividad de una empresa. Y segundo, porque
se vienen y están pasando un montón de cosas en la actividad agropecuaria, donde vamos a tener que estar bien parados para poder hacerle frente, ¿sí? Se está hablando de generar valor, se está hablando de nuevas tecnologías, se está hablando de certificar algunas cuestiones justamente para generar más valor, para que las empresas sean más rentables. Se está hablando, a raíz de mucho del coronavirus, de bioseguridad, de salud ocupacional, de un montón de cuestiones a las que tenemos que hacer frente, y también de un montón de cuestiones que no nos estamos ni siquiera imaginando que les vamos a tener que hacer frente. ¿Sí? Entonces, si no empezamos a trabajar en armar equipos comprometidos, en armar equipos con gente calificada, que calificada no necesita tener el secundario completo, ¿sí? Puede ser tener inventiva, puede ser tener proactividad, resolución de problemas. Nos va a costar mucho hacer frente a todo lo que se viene, ¿sí? Porque vamos a tener que tener no solo gente que responda a lo que pasa, sino que se imagine qué va a pasar más adelante y esté lista para afrontarlo. Entonces, sin personas calificadas, sin equipos bien conformados, nos va a costar muchísimo más hacer frente a estos desafíos que se vienen a futuro. Y ahora sí, para cerrar, una frase de una persona que a mí me gusta, que es un investigador, que a modo de conclusión, el talento debe ser visto como el ingreso más, pero el éxito también depende de cómo se gestiona ese talento, ¿sí? Y si lo pensamos en términos argentinos y términos futbolísticos, puedo tener a Messi, pero si lo mando al arco, no va a tener los mismos resultados que si lo mando de 10 donde tiene que estar, ¿sí? Entonces, ocupémonos de tener personas talentosas, pero ocupémonos de escucharla, de motivarla, de mantenerlos con sus necesidades cubiertas, y así vamos a empezar o vamos a seguir trabajando en el desarrollo de nuestros equipos y en mejores resultados. No sé si me extendí o no, calculo que sí, pero gracias por el tiempo y, bueno, a disposición si quieren preguntar algo más. Muchas gracias, Larisa. Voy a dejar de compartir pantalla, si nos vemos. Ah, sí. Así nos vamos viendo y toma un vaso de agua que ya hay preguntas, así que la verdad es que muy buena la charla, digamos, muy interesante, y además toda tu experiencia, ¿no? Movilizada, que sos muy joven, pero tenés mucha experiencia en este tema y creo que estás planteando realmente cuáles son los problemas de nuestras empresas. Acá hay una pregunta de Rubén Giorgis, no sé si lo conoces. Lo tengo de algún lado. Pero en realidad la pregunta es un poco más que para vos. Dice, ¿cómo podría la facultad capacitar en algunas competencias para generar un semillero de personas disponibles con estas competencias, ¿no? ¿Yo? ¿Yo o alguien de la facultad? Sí, espera que acá hay una cuestión de... A ver, si sirve después dejo hablar a otros con más experiencia, pero desde la cátedra hoy hay 2 optativas que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, y una es competencias para el liderazgo, para el desarrollo y la gestión de empresas agropecuarias, o sea, que se está armando, por lo menos dentro del área que yo manejo de la facultad, hay algunas opciones de esos temas, obviamente orientadas a los chicos que están todavía estudiando ingeniería, pero bueno, es un aporte a todo esto. No sé, Oscar, Marisabel o el resto, si quieren sumar algo. Querías decirles que pueden activar sus micrófonos, como, digamos, así que sí. Cualquiera, o así mismo sea para pedir la pregunta, que levanten la mano y pueden activar los micrófonos. Bueno, me parece que nadie te va a ayudar. Entonces sigo con la otra pregunta.
Sigo con la otra pregunta de Lu, no sé. Bueno, felicita por la charla. Eh, Dice, es importante, bueno, es importante este tipo de charla porque muchos patrones son jefes en vez de líderes. Necesitamos más líderes que entiendan al trabajador y además lo apoyen en las ideas y opiniones. Estoy de acuerdo. No sé si puedo agregar, a ver, yo creo que pasa mucho por la comunicación y creo que eso lo dije varias veces, y la comunicación arranca con el escuchar. Entonces, si quien esté liderando una empresa no escucha a la gente que tiene alrededor, ya arrancamos mal. O sea, capaz, a ver, quizás el que te está hablando te está diciendo algo que no es de utilidad, pero por lo menos ya ves que se está ocupando, que tiene ideas, que está tratando de plantear algo, que está tratando de entender las cosas de otra manera, entonces para mí es clave. Darío habla de la inteligencia emocional, que cree que es un tema que también, digamos, es necesario tratarlo en este tema de trabajo. A mí me parece que en la actividad, y esto es una apreciación totalmente personal, se invirtió mucho tiempo en lo que es el desarrollo técnico, productivo, y en mejorar tecnologías y en incorporar una serie de cuestiones más duras, y quizás un tiempo se dejó medio de lado la cuestión de las personas. O sea, hay gente que se ocupó un poco más, un poco menos, pero no era un tema central. Y para mí, bueno, es mi profesión, pero para mí es fundamental. Necesitas a una persona para hacer el trabajo, y la inteligencia emocional tiene mucho que ver con cómo vincularte, no es un tema del que sea experta, eh, pero esto de generar vínculos, de generar buenas relaciones para el trabajo, a ver, sin perder el norte de que la empresa tiene que producir y ser rentable y bajar costos y todo lo que corresponde, porque en definitiva va a terminar pagando los sueldos del equipo, pero hay que encontrar otras formas de relacionarse, y hay mucho que se está estudiando ahora desde las neurociencias y de todos estos temas que hacen a la parte más blanda de la producción y del trabajo. Me parece que hay que empezar a ponerle un poco de foco a eso. Hay muchas instituciones que lo están trabajando hace mucho tiempo, pero quizás masificarlo un poco más. Y no es solo un tema del patrón, o del dueño, o del productor. O sea, habría que trasladarlo a toda la empresa. Bien, ahí, bueno, Darío ahí completa con un comentario que dice el tema de frenar las emociones o manejar las emociones es un tema importante que vos lo destacaste en tu charla, ¿no? Y también, bueno, una pregunta más desde su lado de asesor y de ingenieros agrónomos, dice, ¿cómo hacemos la conexión nosotros, los asesores, cuando hay discordancia entre el patrón y el tambero? Un poco amplia la pregunta, pero creo que algunos... Arréglense. No, a ver, una parte importante de ser un asesor o de ser un profesional es las veces que te va a tocar mediar entre puntos técnicos, productivos, a ver, que no coincidan. Y ahí el ejercicio de mediar o de aprender a acercar posiciones es el que, a ver, es fundamental. También en esto de organizar o de planificar y dejar en claro los puestos hay un componente muy importante de hasta dónde, qué alcance tiene mi poder de decisión. O sea, el dueño va a tener siempre la última palabra, o yo como mando medio voy a poder cometer errores, o el tambero va a tener libertad para tomar alguna decisión que no le voy a cuestionar. Entonces, clarificar algunas cuestiones de roles, de alcance de decisiones, de alcance de responsabilidades, también está bueno, porque vos ahora decís, bueno, todos pueden aportar ideas, ¿sí? Y se van a evaluar entre los profesionales que forman parte de nuestro equipo, pero la decisión final la toma el productor, el dueño, o la decisión final la toma el asesor. Según lo que todos plantean, eso de alguna manera queda claro y todos saben que es así. Ahora sí, nunca le dan lugar a una idea de un peón o de un tambero o de un operario, ya cuestionemos si funciona el método y si realmente se les está dando participación. Pero como asesores, a ver, nos vamos a encontrar muchas veces en el medio de discusiones. Y también es nuestra
responsabilidad profesional y más la del ingeniero agrónomo o la del veterinario, sugerir cuál es a su criterio profesional el mejor planteo que haya que hacer. Y después, bueno, ver para dónde se va, pero es una cuestión hasta de profesión. Bien, hay otra pregunta de Lucas, no sé si, digamos, si tenés experiencia, pero te la hago. Dice, ¿qué experiencia tenés en la remuneración de los tamberos? Ya que se ve cada vez más sueldos en tambos grandes que porcentaje como se hacía antes, o sea, cada vez más por un contrato laboral que por el contrato asociativo, digamos, no tengo mucha experiencia. Normalmente trabajé en empresas que hay tamberos asociados. El tema es, una de las profesionales con las que trabajo mucho, que hace selección de personal de tamberos, en la última charla que tuvimos me dijo que ella está trabajando cada vez más con tamberos empleados, digamos, y que está teniendo y que las empresas con las que trabajo están teniendo muchos mejores resultados en cuanto a la conformación de los equipos y la retención del personal. ¿Sí? Es como más sencillo que se vayan incorporando de a uno a que tengan que empezar a convivir familias. El tema de tener gente que no son grupo familiar quizás es la vivienda, es cómo ubicás a esas personas dentro del establecimiento, pero la última o la única referencia que tengo es de ella, de Cecilia, una amiga, y es eso, que está teniendo mejores resultados con tamberos empleados. Bien, acá hay otra pregunta de Ángeles. Dice, ¿cómo o qué estrategias podemos empezar a aplicar en la comunicación cuando existe una importante brecha generacional entre los diferentes mandos? Otra conferencia. Otra charla. Si así estuve una hora, imagínate si le metía el tema de las generaciones, estaba 2 horas más. A ver, la brecha generacional. Yo con la comunicación tengo un tema o también una opinión muy personal, que la comunicación es responsabilidad de la persona que se quiere comunicar. Digamos, que el otro entienda es responsabilidad de la persona que está dando el mensaje. Entonces, si yo tengo que hablar con alguien de una generación diferente a la mía, que usa canales diferentes, que usa medios diferentes, tendré que encontrar la forma de adaptarme. De hecho, por eso el WhatsApp surgió, digamos, como herramienta dentro de los tambos, porque yo tengo un montón de contactos de hacer entrevistas con peones de tambo y demás, y están todo el día subiendo fotos de las vacas a los estados de WhatsApp, fotos de las, ¿viste? Entonces, bueno, habrá que empezar a ver por dónde pasa la comunicación de los millennials o de las nuevas generaciones y adaptarnos. Adaptarnos en cuanto al canal y adaptarnos en cuanto al vocabulario también. Porque ahí hay mucho, pónganse a hablar con un chico de 14, 15 años, le entienden la mitad, y esa gente dentro de 5 está trabajando. Entonces hay que, si yo doy el mensaje me tengo que asegurar de que llegue, no hay otra, me tengo que adaptar yo. Bien. Otra apreciación de Darío. Él dice que, bueno, que en muchos tambos, él lo que ve es que falta la motivación del mismo dueño, que a veces con la situación del país, digamos, el propio dueño está muy poco motivado para encarar cambios o mejoras. Es más un comentario que una pregunta, pero por ahí si querés. No, y a ver, y es real también, y no pasa solo en el tambo, vos ves mucha gente que está en la industria, que está en comercio, y que salen de una y se meten en otra, a ver, y pasa. El tema es, yo creo que hay un montón de oportunidades dando vuelta. Yo creo que hay, no digo que sea fácil, ni digo que sea de un día para el otro, ni digo que no requiera un montón de esfuerzo, que uno por ahí no tiene ganas de hacer, pero hay muchas oportunidades, y hay muchas oportunidades para la actividad agropecuaria. En los últimos 6 meses hubo un montón de dificultades, pero el campo no paró. Cuando hay un montón de rubros que no trabajan. Entonces sí, no es óptimo, hay un montón de situaciones, pero también creo que el campo y la actividad agropecuaria tienen un montón de oportunidades si uno
presta atención, si uno si uno sigue estudiando, sigue actualizándose, si arma equipo de gente, muchas veces equipos de gente joven que por ahí venga a moverle el barco y los escucha, empiezan a aparecer cosas. En la misma tecnología, en las mismas formas de producir, en el trabajo con la gente, hay oportunidades. Yo entiendo que por ahí que el campo viene siempre medio golpeado, pero entiendo también que es un rubro de oportunidades. Bien, muy relacionada a lo que estás comentando, hay una pregunta de Hugo. Digamos, vos hiciste tu presentación en función de un análisis, digamos, de las problemáticas actuales. Si estás viendo algunos problemas futuros que por ahí, por las cuestiones de tiempo, no tuviste o porque por la seriedad de tu trabajo no quisiste documentar, digamos. No, Algunos problemas futuros en esto de... a ver, las problemáticas que tomamos tomé por ahí las que surgieron en esta encuesta para decir, bueno, trabajamos sobre un universo de gente y sobre problemáticas reales, o sea, concretas de hoy. Desafíos o otras cosas a futuro, hay un tema con el tema de las nuevas tecnologías y la alfabetización digital que hay que de alguna manera empezar a estudiar, ¿sí? Y esto no lo digo únicamente a nivel peón o operario o persona con baja escolaridad, sino que me estoy encontrando con profesionales que no están trabajando en lo que es la alfabetización digital o en ocuparse en tomar nuevas tecnologías para el trabajo, y eso se viene. Y después un montón a ver, los desafíos son más de lo que va a haber que producir y cómo va a haber que producirlo y cómo vamos a tener que generar valor. Y para lograr eso nosotros vamos a necesitar equipos de gente comprometida en analizar y en tratar de ver estas cuestiones antes de que nos choquen, ¿sí? Verlas para adelante. Entonces, como desafío de recursos humanos a futuro, me parece que hay que mostrar a las nuevas generaciones que el agro tiene oportunidades, que la agroindustria, hay un montón de oportunidades, hay que tratar de no mostrarle cuáles son las oportunidades, sino mostrarles o ayudarlos a que las descubran, ¿sí? Y ayudarlos a que se formen para poder hacer frente a todas esas cosas que se vienen, que de hecho muchas ya están acá, o sea, certificaciones de buenas prácticas, de bioseguridad, de tractores con tecnología que gastan un montón de dinero en comprarlos y después nadie los sabe usar. O sea, pero nunca va, digamos, a pasar de moda o a pasar por alto la necesidad de tener un equipo comprometido, y más que nunca comprometido en no quedarse, comprometido en mirar siempre un paso para adelante. Bien. Bueno, no hay más preguntas. Pido Larisa, disculpas por la hora, pero bueno, es muy difícil Javier, concentrar todo No, esto en un... agradecimiento nomás porque, bueno, ayuda muchísimo y ordena mucho, muy lindos conceptos y personalmente los comparto a todos, me gustó mucho. Bueno, Javier, muchas gracias. yo realmente estoy muy, muy contenta de, digamos, la conozco muy poco a Larisa, hemos tenido la oportunidad de intercambiar para hacer esta charla y la verdad que para mí es un recurso súper importante que nosotros tenemos como facultad, que hemos incorporado y que nos permite abordar cosas que hasta este momento no lo habíamos hecho. Me encantó la charla, esto a título personal y la verdad es que te felicito, muchísimas gracias. Me van a hacer poner colorada. No, gracias a ustedes por la paciencia y bueno, varios los conozco y tienen mi mail y calculo que mi teléfono, los que no, yo estoy a disposición. Valoro mucho el intercambio con gente de distintos ámbitos para bueno, ver cómo hacer frente a todos estos desafíos y a los que se vienen, porque son muchos y hay que, bueno,
hay que movilizar al campo, que no para normalmente, movámoslo un poco más. Bueno, acá están pidiendo cuándo es la próxima charla de Larisa, por el chat, así Te debe que... ser pariente mío, conocido, así que... No, yo creo que, digamos, es un tema muy amplio, es un tema que nos desafía a todos, y bueno, es una aproximación y también yo creo que Larisa presentó muy bien la charla porque es un tema que puede dar muchas aristas y así como esa pregunta sobre la cuestión generacional es una charla en sí mismo, entonces cuando son temas tan amplios, poder hacer una charla que si bien fue un poco más prolongada, fue muy buena, no, en ningún momento se perdió el interés, así que eso no te preocupes, Larisa. Menos mal. Prometo respetar los tiempos. La próxima elijo un tema solo y me quedo media hora. No hay problema. Bueno, tenés muchas felicitaciones por el chat. No sé si por ahí soy yo la que me está viendo, así que. Hay algunas, sí. Bueno, gracias a todos y de nuevo a disposición para lo que necesiten. Me gusta mucho el campo y me gustan mucho los recursos humanos, así que de los dos temas podemos hablar lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los despedimos y nos encontramos dentro de 15 días con un próximo encuentro de La Facu en tu casa. Muchísimas gracias.